Diseño experimental para la clase de bioestadística. En este primer video de esta serie vamos a ver la causalidad y la correlación entre variables. La palabra experimento es popular y se utiliza en varios ámbitos y se refiere a obtener experiencias, a obtener datos empíricos. Hay buenos experimentos, malos experimentos. En la televisión se populariza hacer experimentos, pero no son siempre de la mejor calidad. Hay diferentes tipos de experimentos, pero todo tienen en común de que se buscan relaciones causales. Un experimento está buscando una relación causal. ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto? ¿Qué pasa si yo hago algo? ¿Qué es lo que va a suceder después? Eso de la causalidad no es algo tan simple de encontrar. Siempre la causa tiene que ocurrir antes que el efecto, pero no todo lo que ocurre antes de un efecto está causando ese efecto. Por ejemplo, ¿qué es lo que está causando el calentamiento global? Podríamos decir que la falta de piratas es lo que está causando el calentamiento global. Cuando había piratas no había calentamiento global. Dejaron de existir los piratas y empezó el calentamiento global. Eso no quiere decir que los piratas estuvieran manteniendo la temperatura de la Tierra, ni que la falta de estos está haciendo que aumente. Es simplemente que está correlacionado esto. Entonces puede haber una correlación cuando aumentan mucho los piratas, o cuando había muchos piratas, la temperatura era normal, y cuando bajan la cantidad de piratas, la temperatura aumentó. Está correlacionado, pero no por eso es una causa y efecto. Puede haber correlación entre dos variables sin que haya una causa, que una cause la otra. Si dos variables están correlacionadas, por ejemplo, aquí positivamente, puedo predecir que cuando aumente A, va a aumentar B. Y la misma predicción se hace cuando aumente B, aumenta A. Estas porque están relacionadas, pero no es de que A esté causando B o que B esté causando A. Simplemente las cantidades o los valores de estas variables aumentan al mismo tiempo. Cuando tenemos esta correlación entre dos variables, pero que no necesariamente sabemos si tienen causalidad, se dice que hay una puerta trasera. Nosotros vemos que cuando aumenta A, aumenta B. Y no es de que A esté causando B, sino que hay una tercera variable C que no conocemos que está causando A y a la vez está causando B. Cuando aumenta C, perdón, o cuando ocurre C, B aumenta. E independientemente, cuando ocurre C, A aumenta. Nosotros veríamos la correlación entre A y B, y como no conocemos C, podemos pensar que hay una causa. Pero en realidad es esa variable intermedia que está causando que ambas dos. La causa es C. A y B ambos son efectos. Puede ser que esté como una cadena, que A cause C y que C cause B. Entonces A sí es una causa, pero no directamente de B, sino pasando por C. Vamos a ver un ejemplo más cotidiano. Supongamos que yo desayuno yogurt unos días y me toca el mismo chofer de la micro. Para empezar, que ya me di cuenta de eso, es que quiere decir que hay un patrón, que empiezo a sospechar que hay algo ahí, una relación causal quizá entre desayunar yogurt y que me toque ese chofer. Pero lo primero que hay que hacer es descartar que sea pura suerte. Si ocurre 2 veces, es muy probable que sea suerte. Si ocurre más veces, si ocurre 10, 15 veces, pues puedo pensar que hay una correlación que posiblemente sea causal, es decir, no fue suerte. Si calculo cuál es la probabilidad de que ocurra por pura suerte y que ocurra 15 veces es poco probable, entonces puedo rechazar la hipótesis nula. Y con la probabilidad de equivocarme, aunque aquí desayunar yogurt y que me toque el chofer, pues no parece que tenga una correlación causal, es decir, ¿por qué habría de serlo? Entonces probablemente esa A y la línea que la conecta con B como una causa es falsa. ¿Qué pasa si yo todas las mañanas desayuno yogurt me enfermo? Primero, como todo, tengo que ver si no es pura suerte. Si ocurre una vez, es probable que sea suerte. No puedo decir que sea una relación causal. Pero si ocurre muchas veces, entonces digo, hay algo más que suerte. Hay una correlación y puede ser causal entre A, desayunar yogur, y C, enfermarme de la panza.
Si es poco probable que cada vez que desayune yogur me enferme la panza por pura casualidad, entonces es poco probable que ocurra por suerte, rechazo la hipótesis nula, probablemente hay algo más que suerte, y es posible que haya una causalidad entre A, yogurt, y C, enfermarme. A, flecha, C. Y esa correlación o esa relación causal entre A y C podría estar explicando la correlación entre A y B. Obviamente desayunar yogurt no va a hacer que me toque el mismo chofer de la micro, no hay una causa directa entre el yogurt y el chofer. Pero si el yogurt causa que me enferme, que esté un poco más de tiempo en mi casa antes de salir, entonces yogurt causa la enfermedad, A causa C, y C, la enfermedad, causa que me toque el mismo chofer, salir a cierta hora. Entonces la correlación causal entre A, flecha B, es falsa, pero la correlación causal entre A, C y flecha B es verdadera. ¿Qué pasa si invierto la flecha? Si la flecha causal no va de A a C, sino de C a A. Si digo, todas las mañanas que me enfermo de la panza, desayuno yogurt. ¿Está causando enfermarme de la panza desayunar yogurt? Primero me enfermo de la panza y después desayuno, pero ¿es la causa? Para empezar hay que descartar la hipótesis nula de lo que estoy observando es al azar. Si una vez que me enfermé de la panza, casualmente esa vez comí yogurt, pues eso no quiere decir que sea una relación causal, pero si ocurre mucho, puede ser que haya algo más que pura azar. Entonces, primero descartando la hipótesis nula, después hay que preguntarse, ¿enfermarme de la panza causa que coma yogurt? O sea, C, flecha A, ¿puede ser cierta? Quizá cuando me enfermo de la panza me da un antojo de yogurt o no puedo comer otra cosa y por eso desayuno yogurt. Entonces sí puede haber una relación causal ahí. Una flecha que vaya de C a A. Si el evento C, enfermarme de la panza, es la causa de comer yogurt y además el evento C, enfermedad de la panza, es la causa de que me toque el mismo chofer porque salgo a cierta hora, entonces observaría la relación entre comer yogurt y que me toque el chofer. No hay una relación causal entre A y B. La flecha roja que está en las imágenes no es una relación causal, es simplemente una correlación. Y la causa de ambas es C. Todo esto tengo que descartar primero el azar. Ya una vez que digo esto que ocurre es menos probable, es muy poco probable, es más probable que haya algo más que el azar, entonces puedo empezar a buscar relaciones causales. La relación es C flecha A y a la vez C flecha B. Y por eso veo una correlación no causal entre A y B. Hablando de correlación, siempre va a haber un poquito de coincidencia. Es imposible que sea cero la correlación. Incluso aunque no haya causalidad. Por ejemplo, que utilicen un suéter rojo y que llueva, pues va a haber una correlación un poquito. Obviamente no hay ninguna correlación, no hay ninguna causalidad en eso. No porque ustedes se pusieron un suéter rojo causó que lloviera, pero algunas veces que se pusieron un suéter rojo, llovió. Entonces eso aumenta la correlación. Y todas las variables de todo el universo tienen un poquito de causalidad. Entonces, ¿cómo podemos hablar de causalidad y de correlación si siempre hay esta relación en todo? ¿Cómo podemos saber que el usar suéter rojo no genera que llueva? ¿Cómo podemos descartar esas puertas traseras? En el ejemplo que vimos, el ir al baño o el enfermarme de la panza es la puerta trasera de la correlación entre el yogurt y el chofer. Esa es la causa, pero que podríamos no conocerla y entonces estamos viendo una correlación entre yogurt y chofer. Tenemos que descartar que hay una causalidad ahí. Y eso es lo que vamos a hacer con el diseño experimental, cerrar la puerta trasera.